Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Qué gusto escucharte y también el poder saludar a nuestros amigos. Jorge, pues hoy vamos a hablar de un tema que preocupa, a veces confunde y en ocasiones hasta espanta. ¿Qué es lo que pasa con una deuda fiscal? ¿Qué pasa con un crédito fiscal? ¿Qué pasa con ese crédito que lleva muchos años ahí y la autoridad no ha venido a cobrarme? ¿O cuál es el escenario que yo me espero cuando la autoridad me notifica un crédito fiscal? De eso vamos a hablar el día de hoy. Los créditos fiscales, hay que decirlo para ponernos en contexto, un crédito fiscal es la cantidad de dinero que el Estado tiene derecho a percibir por cualquier concepto, es decir, una multa que te impone el Estado, el gobierno, la autoridad fiscal o una autoridad administrativa, es una cantidad de dinero que a partir del momento en que te notifican la autoridad tiene derecho a percibir. Las contribuciones, cuando las determinas, presentas una declaración, la determinas tu contribución en cantidad líquida, aun y cuando no la pagues, esa es una cantidad que el Estado, ya tiene derecho a percibir. La autoridad, cuando te revisa en un procedimiento de comprobación o en un procedimiento de comercio exterior tu mercancía y determina una cantidad por concepto de contribuciones, por concepto de sanciones, en ese momento en que te notifica, la autoridad ya tiene derecho a percibir esa cantidad. Entonces, un crédito fiscal son todas aquellas cantidades que el Estado tiene derecho a percibir. Y este crédito fiscal lo determina en su mayor parte las autoridades fiscales o a veces puede determinarlo el mismo contribuyente. En el caso en que un crédito fiscal no se pague de manera oportuna, pues genera algunos accesorios como son las actualizaciones, como son los recargos, y en ocasiones también llegan a provocar la imposición de multas cuando la autoridad advierte la comisión de alguna infracción. El Código Fiscal, estimado Jorge, establece que los créditos fiscales tienen la obligación de pagarse o bien de garantizarse en un plazo de 30 días hábiles siguientes a su notificación. En otras materias diversas a la fiscal, por ejemplo en la materia administrativa, por sanciones de las autoridades administrativas como puede ser la Profeco, la COFEPRIS, la Secretaría del Trabajo, bueno, pues ellos establecerán en sus leyes respectivas cuál es el tiempo que tienen para efectuar el pago de esas cantidades. Las autoridades administrativas, cuando no tienen facultades de cobro coactivo, envían al SAT la solicitud para que la autoridad la cobre. Y cuando las autoridades fiscales determinan un crédito fiscal, las mismas autoridades son quienes realizan el cobro de estos créditos fiscales. Ese es el escenario para poder identificar qué es un crédito fiscal. No vayamos a confundirnos a pensar que un crédito fiscal es una cantidad que nosotros tenemos a nuestro favor, más bien es una cantidad que el Estado tiene a su favor y nosotros tenemos la obligación de pagar o de garantizar en un plazo de 30 días hábiles siguientes a aquel que se notifica. Si yo no me voy a defender, es decir, me notificaron una multa y no me voy a defender, no me voy a ir a algún medio de defensa, a un juicio, es decir, yo considero que la multa me la merezco, pues tengo 30 días para pagarlo de manera voluntaria sin que la autoridad me vaya a molestar a mi domicilio o sin que la autoridad vaya a realizar gestiones de cobro, como puede ser la inmovilización de cuentas bancarias, como puede ser el embargo de bienes, como puede ser también la publicación en la opinión de cumplimiento que me ponga en sentido negativa, o bien que me boletine en las instituciones informativas de crédito, como es el buró de crédito. Yo tengo 30 días hábiles siguientes a la notificación del crédito para efectuar el pago. Si me voy a ir a un medio de defensa, en el caso en que elija el recurso de revocación, entonces ese plazo durante el cual se resuelve el recurso, no estoy obligado a garantizar y tampoco a pagar. Puedo hacerlo, pero no estoy obligado. Y si elijo, por ejemplo, el juicio contencioso administrativo, pues entonces tengo 30 días para garantizar. Si no, aun y cuando haya promovido un medio de defensa, estimado Jorge, pues la autoridad tiene derecho a cobrarla. Entonces pasan esos 30 días del que tengo la posibilidad de pagarlo sin que medie un acto de autoridad.
Y si lo pago, ya la autoridad no me molesta, o si lo garantizo, a la autoridad no me molesta. De la garantía ya hemos hablado en este espacio en algunas ocasiones. Bueno, hoy vamos a hablar de las formas de extinción del crédito fiscal. La primera forma de extinción del crédito fiscal es el pago. Yo creo que es la extinción natural de un crédito fiscal, pagar el crédito fiscal. ¿Cómo se hace esto? Pues la manera más común es solicitar a las autoridades la línea de captura para poder realizar el pago en institución bancaria, y ya con eso ya la autoridad se tiene por satisfecha. Otra manera de extinguir por pago, pues en realidad no es tal cual un pago voluntario, sino cuando la autoridad procede al embargo de bienes suficientes. La autoridad realiza un procedimiento administrativo de ejecución en el cual, una vez que ha embargado bienes, hace un inventario y un avalúo, y después convoca a remate para efecto de que estos bienes se vendan en subasta pública. Y una vez que se venden, adjudica, ya sea que los venda un tercero y el producto lo utilice para pagar el crédito, o bien se lo adjudique y el valor de esos bienes los aplique al pago del crédito fiscal. Otra figura con la cual se puede extinguir una obligación, un crédito fiscal, es la compensación. Y esto sucede cuando la autoridad nos debe a nosotros de una cierta contribución y nosotros le debemos a ella. Si la autoridad nos debe a nosotros por un saldo a favor, un pago de lo indebido, nosotros podemos solicitar a la autoridad, en los casos que proceda, la compensación para efecto de liquidar el crédito. Otra figura es la reducción. Por ejemplo, eso se da regularmente con las multas. Ya no es condonación, sino reducción de multas, y llegan a eliminar el crédito fiscal, así como en este año 2025 el estímulo de la regularización fiscal, que también extingue el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque reduce las multas, reduce los gastos, el contribuyente paga una parte y extingue la obligación. Una más es la prescripción, estimado Jorge. Y en la prescripción hay que detenernos un poco. Si el SAT no cobra el crédito fiscal en un plazo de 5 años, teniendo la posibilidad de cobrarlo, o sea, si la autoridad tuvo la posibilidad de lograr el cobro y no lo hizo por omisión, entonces el crédito fiscal se extingue. Pero ojo, ese plazo puede interrumpirse si el contribuyente reconoce el adeudo de manera expresa o tácita, si el SAT inicia un procedimiento de cobro, o bien si se presenta algún medio de defensa y se decreta la suspensión. Cada que sucede esto, se interrumpe ese plazo de 5 años y se reinicia. Entonces, en estos casos hay que asesorarnos, porque la prescripción, en primer lugar, no se da de oficio. La autoridad podría decretarla de oficio, pero no se da en forma automática. Y en muchas ocasiones las autoridades fiscales pretenden el cobro, y es cuando el contribuyente dice: espera, no puedes continuar cobrando. Lo que hay que hacer es, en estos casos, solicitar la prescripción a la autoridad, o bien, una vez que nosotros tenemos ya el cobro, pues presentar un medio de defensa para demostrar que este crédito fiscal se ha extinto por prescripción. En caso de que la autoridad no cobre, pero porque el contribuyente, más bien no cobre, pero ha estado realizando actos de cobro, es decir, pasan 5 años, pero la autoridad ha estado realizando cobros al año 3, al año 4, al año 6. Entonces, dice la ley que no puede extenderse más de 10 años, porque acabamos de decir que la autoridad puede cobrar durante 5 años, pero se interrumpe este plazo de 5 años con cada gestión de cobro. Entonces, supongamos que la autoridad va al año 3 y después regresa al año 6 y después regresa al año 9, pero no logró cobrar. Y entonces, si no logra cobrar en 10 años, entonces ese crédito fiscal también se extingue, y existe solamente una salvedad, estimado Jorge. En el caso en que la autoridad tenga imposibilidad de cobro porque no encuentra al contribuyente, o porque la posibilidad de su cobro se encontró suspendida. Si esto llegara a suceder, es la única razón por la cual se puede extender más de 10 años. Los errores comunes es que muchos contribuyentes ignoramos que existe esta figura de la prescripción, y cuando la autoridad nos quiere cobrar un crédito muy viejo, vamos y se lo pagamos. O bien que de repente llegamos a pensar que esta prescripción actúa de forma automática, y no es así. Nosotros podemos solicitar la prescripción. Si tenemos noticia de que existe un crédito, podemos solicitar la prescripción a la autoridad, o bien esperar un acto de cobro, pero eso nos va a obligar a irnos a un medio de defensa.
En resumen, existen formas de extinguir un crédito fiscal, pero sin duda hay que estar asesorados, estimado Jorge, para conocer cuáles son los mecanismos para lograr esta extinción. Pues, estimado Jorge, nosotros estamos a sus órdenes al teléfono 6628-470839 o en mis redes sociales, Mario Herrera. Casi en todas las redes sociales estoy y con mucho gusto podemos asesorarles. Muchas gracias, nos saludamos la próxima semana. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.